¿Qué pasaría si la persona que destruyó tu autoestima se convirtiera en la razón por la que descubriste tu verdadero valor? Esta es la historia de Marcos Rodríguez, un joven de Sevilla cuyas palabras crueles de su jefe, "no vales nada", se convirtieron en el catalizador que transformó no solo su vida, sino todo un imperio corporativo. Pero el éxito tuvo un precio que casi le costó todo lo que realmente era. Marcos Rodríguez siempre había creído que el trabajo duro sería suficiente. A los 26 años, pasaba sus días limpiando pisos y vaciando papeleras en Mediterráneo Financiero, una de las firmas de inversión más prestigiosas de Madrid. Cada mañana a las 5, tomaba el metro desde su diminuto apartamento en Vallecas, llegando a la reluciente torre de 40 pisos antes de que el sol pintara el horizonte de la ciudad. El vestíbulo de mármol lo intimidaba cada día. Mármol de Carrara había aprendido escuchando conversaciones, importado a un costo que superaba su salario anual. Hombres en trajes de 1.000 euros pasaban junto a él como si fuera invisible. Sus conversaciones sobre operaciones millonarias flotando por el aire como un idioma extranjero que desesperadamente quería entender. Pero Marcos no era solo un conserje. Durante sus descansos para almorzar, escondido en el cuarto de suministros, estudiaba informes financieros que había rescatado de las papeleras ejecutivas. Los números le hablaban de maneras que lo sorprendían incluso a él mismo. Podía detectar patrones, predecir fluctuaciones del mercado y entender derivados complejos con los que comerciantes experimentados luchaban. Su cuaderno, una libreta gastada del todo a 100, contenía perspectivas que habrían impresionado a los mejores analistas de la firma. El problema era que nadie lo sabía. A nadie le importaba saberlo. Ricardo Piedranegra, vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo, era todo lo que Marcos no era. Educado en universidades de élite, nacido en la riqueza y poseedor del tipo de confianza que venía de nunca tener que demostrar nada. A los 42 años, Piedranegra comandaba respeto a través del miedo más que de la admiración. Su oficina esquinera daba al retiro, y sus trajes a medida probablemente costaban más de lo que Marcos ganaba en 3 meses. En esa fatídica mañana de martes en octubre, Marcos estaba limpiando la oficina de Piedranegra cuando notó algo preocupante en los documentos financieros esparcidos sobre el escritorio de Caoba. Mediterráneo estaba a punto de invertir fuertemente en Energía Azteca, una empresa cuyos informes trimestrales mostraban inconsistencias perturbadoras. Los números no cuadraban, y Marcos reconoció los patrones de manipulación contable que había estudiado en su tiempo libre. Su corazón se aceleró al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. Esto no era solo una mala inversión, era un posible fraude que podría costar a Mediterráneo millones y destruir innumerables cuentas de jubilación. A pesar de que cada instinto le decía que permaneciera callado, Marcos sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Esperó hasta que Piedranegra regresó de su reunión de almuerzo, armándose de valor para una conversación que podría cambiarlo todo. Cuando Piedranegra entró en su oficina, Marcos aún estaba allí, sosteniendo su libreta gastada y llevando la misma expresión nerviosa que había tenido desde la infancia, cada vez que estaba a punto de expresar su opinión. «Disculpe, señor Piedranegra», comenzó Marcos, su voz apenas por encima de un susurro. «Siento molestarlo, pero he notado algo en sus documentos de Energía Azteca que podría ser importante». Piedranegra levantó la vista de su teléfono, su expresión cambiando de molestia a incredulidad. «¿Qué acabas de decir?» Marcos tragó saliva con dificultad, abriendo su cuaderno a páginas llenas de cálculos y análisis. Los estados financieros muestran irregularidades. Sus patrones de reconocimiento de ingresos sugieren que podrían estar inflando ganancias y su ratio deuda-capital está oculto a través de entidades fuera del balance. Si Mediterráneo invierte los propuestos 200 millones, podrían estar viendo pérdidas sustanciales dentro del próximo trimestre fiscal. El silencio que siguió fue sofocante. El rostro de Piedranegra se transformó de confusión a furia, sus ojos entrecerrándose mientras procesaba no solo lo que Marcos había dicho, sino quién lo estaba diciendo.
¿En serio estás parado en mi oficina diciéndome cómo hacer mi trabajo? La voz de Piedra Negra era peligrosamente silenciosa. Eres un conserje. Limpias retretes y vacías basura. ¿Qué podrías entender posiblemente sobre instrumentos financieros complejos? Marcos sintió su valor flaqueando, pero los números en su cuaderno le dieron fuerza. He estado estudiando finanzas durante años, señor. Puede que no tenga credenciales formales, pero puedo leer estados financieros y estos números... ¿Estos números? Piedra Negra explotó, arrancando el cuaderno de las manos de Marcos. ¿Esto es lo que has estado haciendo en tiempo de la empresa? ¿Robando documentos confidenciales y jugando a ser banquero de inversión? No estaba robando, señor Piedra Negra. Solo estabas, ¿qué? ¿Pensando? Ese es tu primer error. La risa de Piedra Negra fue cruel y afilada. Déjame explicarte algo, Marcos Rodríguez. No vales nada. No solo como empleado, sino como ser humano que piensa que puede elevarse por encima de su posición. Eres un conserje porque eso es todo lo que serás jamás. No tienes la educación, los antecedentes o la inteligencia para entender lo que pasa en este edificio. Cada palabra golpeó a Marcos como un golpe físico. A su alrededor, otros empleados habían comenzado a notar la conmoción, rostros apareciendo en puertas y cubículos, mientras la voz de Piedra Negra se alzaba. ¿Quieres saber por qué hombres como yo tienen éxito y gente como tú friega nuestros pisos? Piedra Negra continuó, su voz llevándose por toda la oficina. No es suerte, es crianza, es educación. Son generaciones de excelencia que nunca podrías comprender. ¿Piensas que leer algunos números te hace calificado para darme consejos? Estás delirando. Marcos sintió su rostro ardiendo de humillación mientras colegas susurraban y miraban. Algunos parecían comprensivos, otros parecían divertidos por el espectáculo, pero lo que más dolía era el reconocimiento en sus ojos, el reconocimiento de que Piedra Negra estaba diciendo en voz alta lo que muchos de ellos probablemente pensaban en privado. Señor, entiendo que está molesto, pero si solo mira el análisis... ¿El análisis? Piedra Negra arrancó varias páginas del cuaderno de Marcos, arrojándolas al aire como confeti. Esto es basura. Garabatos juveniles de alguien que no entiende lo primero sobre finanzas institucionales. Te estás avergonzando a ti mismo y estás avergonzando a esta empresa al pensar que perteneces en conversaciones con tus superiores. Las páginas flotaron al suelo como sueños rotos, meses de estudio cuidadoso y perspicacia genuina, reducidos a basura frente a una audiencia de pares y superiores de Marcos. Se arrodilló para recoger los papeles esparcidos, sus manos temblando mientras trataba de recoger las piezas de trabajo que habían representado esperanza y ambición. «No te atrevas a recoger esa basura en mi oficina», comandó Piedra Negra. «Déjala, que todos vean lo que pasa cuando la gente olvida su lugar». Marcos se enderezó lentamente, su cuaderno apretado contra su pecho como armadura que ya había fallado. La oficina había quedado completamente silenciosa, 30 pares de ojos observando su humillación desarrollarse. «Quiero que recuerdes este momento», dijo Piedra Negra, su voz ahora calmada y controlada, lo que de alguna manera lo hacía peor. «Cada vez que vacíes mi papelera, cada vez que friegues estos pisos, recuerda que estás exactamente donde perteneces. No vales nada, Marcos Rodríguez, y pretender lo contrario solo te hace patético». Mientras Marcos se alejaba de la oficina de Piedra Negra, su compañero conserje Carlos se le acercó con ojos preocupados. «Hermano, ¿estás bien? Eso fue brutal, tío». Pero Marcos no podía responder. Las palabras «no vales nada» resonaban en su mente, mezclándose con cada duda que había tenido sobre sí mismo, cada momento en que se había preguntado si soñar más allá de sus circunstancias era solo autoengaño. Esa noche, en su pequeño apartamento, Marcos se sentó mirando su cuaderno dañado. La mitad de las páginas habían desaparecido, rasgadas y esparcidas por el piso de la oficina de Piedra Negra. Pero algo extraño pasó mientras miraba el análisis restante. En lugar de sentirse derrotado, una ira silenciosa comenzó a crecer. No hacia Piedra Negra,
sino hacia un sistema que juzgaba el valor por circunstancias en lugar de capacidad. Abrió su laptop, una máquina reacondicionada que había comprado por 50 euros, y comenzó a investigar energía azteca más a fondo. Si Piedra Negra quería ignorar su advertencia, esa era su elección. Pero Marcos estaría listo para lo que viniera después. 3 semanas después de su humillación, Marcos observó desde la sala de descanso, mientras el caos estallaba en el piso de negociación de Mediterráneo. El escándalo de energía azteca había estallado esa mañana, justo como Marcos había predicho. El FBI estaba investigando a la empresa por fraude contable masivo, y el precio de sus acciones se había desplomado de la noche a la mañana, eliminando la inversión de 200 millones de euros de Mediterráneo en cuestión de horas. La voz de Piedra Negra se llevó por la oficina mientras ladraba órdenes a su teléfono, tratando desesperadamente de minimizar el daño. ¿Cómo pudo nuestra diligencia debida perderse esto? Quiero a cada analista que aprobó esta operación en mi oficina ahora. Marcos sorbió su café silenciosamente, observando al hombre que lo había llamado inútil, luchar por explicar cómo había perdido señales obvias de fraude. No había satisfacción en tener razón, solo una certeza creciente de que no podía continuar viviendo como si las opiniones de otras personas determinaran su valor. Durante su descanso para almorzar, en lugar de esconderse en el cuarto de suministros, Marcos tomó el ascensor a la terraza de observación del edificio. La ciudad se extendía debajo de él, millones de personas persiguiendo sus sueños y ambiciones. En algún lugar de ese vasto paisaje había personas que habían comenzado con menos que él y habían logrado cosas extraordinarias. La pregunta no era si era capaz, era si era lo suficientemente valiente para apostar por sí mismo. Esa tarde, comenzó su transformación. Marcos se inscribió en cursos de finanzas en línea, usando cada euro de repuesto de su sueldo. Se despertaba a las 4 de la mañana, en lugar de las 5 para estudiar antes del trabajo. Usaba sus horas de la tarde para practicar modelado financiero y análisis. Más importante, comenzó a documentar sus perspectivas, no en una libreta del todo a 100, sino en informes profesionales que se enviaba a sí mismo por correo, creando un portafolio de sus capacidades analíticas. El trabajo era agotador, pero cada noche tardía se sentía como un acto de rebelión contra las palabras aplastantes de Piedra Negra. Cada concepto que dominaba era prueba de que la inteligencia y determinación importaban más que el pedigrí. 6 meses después, Marcos había completado certificaciones avanzadas en análisis financiero y gestión de portafolios. Sus perspectivas eran más agudas, su confianza más fuerte y su visión más clara. Pero aún estaba fregando pisos en Mediterráneo, aún invisible para las personas que tomaban decisiones. Todo cambió en una lluviosa mañana de jueves cuando Elena Herrero caminó al edificio. Elena era una leyenda en el mundo financiero, una multimillonaria hecha a sí misma que había construido Herrero Capital desde la nada, después de ser pasada por alto para promociones en cada firma importante de la ciudad. A los 55 años, era conocida por su brillantez, su integridad y su habilidad para detectar talento donde otros veían solo obstáculos. Estaba en Mediterráneo para discutir una fusión potencial, pero lo que captó su atención fue algo completamente inesperado. Mientras esperaba en el vestíbulo para su reunión, notó a un joven en uniforme de conserje leyendo un análisis financiero complejo en su teléfono. La mayoría de la gente habría asumido que estaba navegando por redes sociales, pero Elena reconoció las señales reveladoras de alguien profundamente involucrado con material sofisticado. «Disculpe», dijo acercándose a Marcos durante un breve momento cuando el vestíbulo estaba vacío. «No pude evitar notar lo que está leyendo. Es un análisis de derivados bastante avanzado». Marcos levantó la vista, sorprendido de encontrarse cara a cara con alguien que solo había visto en revistas de negocios. Elena Herrero era más pequeña de lo que había esperado, con cabello canoso y ojos inteligentes que parecían ver todo. «Sí, señora».
Estaba revisando algunas estrategias de cobertura para exposición de commodities. Para el trabajo, Marcos vaciló, inseguro de cómo explicar su situación sin sonar desesperado o delirante. Para educación personal, estudio finanzas en mi tiempo libre. La expresión de Elena se volvió más interesada. ¿Cuál es su formación? Honestamente, limpio oficinas aquí, pero he estado enseñándome a mí mismo análisis financiero durante los últimos años. Encuentro los mercados fascinantes. Algo en la honestidad directa de Marcos pareció resonar con Elena. Había construido su fortuna, reconociendo talento donde otros veían solo credenciales convencionales, y este joven poseía algo que no se podía enseñar: curiosidad intelectual genuina combinada con pensamiento analítico profundo. ¿Le importaría si le hago algunas preguntas?, dijo Elena, acomodándose en una de las sillas de cuero del vestíbulo. Tengo curiosidad sobre su perspectiva de las condiciones actuales del mercado. Durante los siguientes 20 minutos, Marcos se encontró en la conversación más atractiva de su vida profesional. Elena no le habló con condescendencia ni cuestionó sus calificaciones. En cambio, escuchó mientras él explicaba su análisis de tendencias de mercados emergentes, sus preocupaciones sobre deuda corporativa sobreapalancada y sus pensamientos sobre cómo la disrupción tecnológica estaba remodelando industrias enteras. Sus perspectivas son notablemente sofisticadas, dijo Elena finalmente. ¿Ha considerado perseguir esto profesionalmente? Marcos sintió el familiar aguijón de sus limitaciones. Me encantaría, pero no tengo un MBA o conexiones en la industria. La mayoría de las firmas ni siquiera considerarían a alguien sin los antecedentes correctos. Elena sonrió, recordando sus propias luchas contra prejuicios similares décadas antes. ¿Los antecedentes correctos o el rendimiento correcto? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que a los mercados no les importa dónde estudió. Solo les importa si tiene razón. Se puso de pie, extendiendo su tarjeta de presentación. Siempre estoy buscando analistas talentosos que puedan ver lo que otros pierden. ¿Estaría interesado en entrevistarse para una posición en mi firma? Marcos miró la tarjeta como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Elena Herrero, una de las inversionistas más exitosas del mundo, le estaba ofreciendo una oportunidad basada en una conversación de 20 minutos en un vestíbulo. ¿Habla en serio? Siempre hablo en serio sobre el talento. Envíeme su currículum y una muestra de su trabajo analítico. Si sus perspectivas son tan agudas en papel como en persona, deberíamos hablar. Esa tarde, Marcos trabajó hasta las 3 de la mañana preparando materiales para Elena. Compiló sus mejores análisis, escribió una carta de presentación comprensiva explicando su trasfondo no convencional, y elaboró un currículum profesional que enfatizaba sus logros en lugar de su título de trabajo actual. Mientras presionaba a enviar en el correo que podría cambiar su vida, Marcos pensó en las palabras de Piedra Negra. No vales nada. Durante meses, esas palabras lo habían atormentado. Pero sentado en su pequeño apartamento, rodeado de libros de texto e informes financieros, se dio cuenta de que el valor no era algo que otras personas podían otorgar o quitar. Era algo que tenía que reclamar para sí mismo. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. La asistente de Elena llamó la mañana siguiente para programar una entrevista para la semana siguiente. Mientras Marcos colgaba el teléfono, miró alrededor del edificio mediterráneo con nuevos ojos. Este lugar, que una vez había parecido la cúspide del éxito, ahora se sentía como un escalón hacia algo más grande. Pero primero, tenía que navegar la reunión más importante de su vida, sabiendo que todo por lo que había trabajado dependía de probar que el talento y la determinación podían superar el prejuicio y la circunstancia. Las oficinas de Herrero Capital ocupaban 3 pisos de un elegante edificio en el centro de Madrid, un espacio que irradiaba éxito sin las exhibiciones ostentosas de riqueza que caracterizaban lugares como Mediterráneo. Marcos llegó 30 minutos antes para su entrevista, su mejor traje,
comprado ese fin de semana por más de lo que típicamente gastaba en comestibles en un mes, le quedaba como armadura para la batalla que tenía por delante. La asistente de Elena, una mujer compuesta de 30 y tantos llamada Sara, lo recibió cálidamente. La señora Herrero está unos minutos retrasada, pero me pidió que le dijera que espera con muchas ganas su conversación. El área de espera estaba llena de revistas financieras e informes, pero Marcos estaba demasiado nervioso para leer. En cambio, repasó la presentación que había preparado, un análisis comprensivo de empresas de semiconductores subvaloradas que creía estaban posicionadas para crecimiento significativo. Cuando Elena finalmente apareció, parecía genuinamente complacida de verlo. Marcos, gracias por venir. He leído sus materiales y estoy impresionada. ¿Empezamos? La entrevista duró 2 horas. Elena no solo preguntó sobre el trasfondo de Marcos, desafió sus tesis de inversión, cuestionó sus suposiciones y lo empujó a defender sus métodos analíticos. Fue agotador y estimulante, el tipo de rigor intelectual que Marcos había anhelado durante años pero nunca experimentado. Su análisis del sector semiconductores es particularmente perspicaz, dijo Elena mientras se acercaban al final de su conversación. Ha identificado tendencias que nuestros analistas senior perdieron. ¿Cómo desarrolló esta perspectiva? Marcos pensó cuidadosamente antes de responder. Cuando estás fuera del sistema, ves las cosas de manera diferente. No tenía acceso a informes de investigación caros o conexiones de la industria, así que tuve que aprender a leer entre líneas de información pública. A veces esa perspectiva externa revela patrones que los de adentro dan por sentado. Elena asintió con aprobación. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que valoro. Perspectivas frescas no contaminadas por pensamiento de grupo. Al final de la entrevista, Elena hizo una oferta que le quitó el aliento a Marcos. Me gustaría que se una a Herrero Capital como analista junior. El salario inicial es de 85,000 euros, con bonos de rendimiento basados en el éxito de sus recomendaciones. Trabajaría directamente con nuestro equipo senior en portafolios de clientes por valor de cientos de millones de euros. Marcos se sintió mareado. Solo el salario era más del triple de lo que ganaba en Mediterráneo, pero más allá del dinero había algo infinitamente más valioso. La oportunidad de probar que Ricardo Piedranegra había estado catastróficamente equivocado sobre su valor. Acepto, dijo Marcos, su voz firme a pesar de las emociones agitándose dentro de él. Excelente. ¿Cuándo puede comenzar? Necesito dar 2 semanas de aviso en mi posición actual. Elena sonrió con conocimiento. Ah, sí, Mediterráneo financiero. Estoy familiarizada con su cultura. Estoy segura de que se sorprenderán por su transición de carrera. A la mañana siguiente, Marcos entró en Mediterráneo por última vez como conserje. Había elaborado su carta de renuncia cuidadosamente, manteniéndola profesional y breve. Pero mientras se acercaba a la oficina de recursos humanos, se encontró con Ricardo Piedranegra en el ascensor. Bueno, si no es nuestro aspirante a analista, dijo Piedranegra, su tono goteando con descendencia. ¿Aún pretendiendo que entiendes finanzas? Marcos miró al hombre que una vez le había parecido tan poderoso e intimidante. Piedranegra era la misma persona que lo había humillado 8 meses atrás, pero Marcos no lo era. Los meses de estudio, la validación de Elena y la confianza creciente en sus habilidades habían cambiado fundamentalmente cómo se veía a sí mismo y su lugar en el mundo. En realidad, señor Piedranegra, he aceptado una posición como analista junior en Herrero Capital. El ascensor se quedó en silencio. La expresión de Piedranegra cambió de diversión a confusión a algo que se acercaba a la incredulidad. ¿Herrero Capital? ¿La firma de Elena Herrero? Sí, señor. La señora Herrero quedó impresionada con mis capacidades analíticas y me ofreció una posición trabajando directamente con su equipo senior. El rostro de Piedranegra se puso rojo. Herrero Capital era una de las firmas de inversión más prestigiosas de la ciudad, conocida por sus prácticas de contratación selectivas y rendimiento excepcional.
La idea de que un conserje de su edificio hubiera sido reclutado por Elena Herrero era casi incomprensible. Eso es imposible. Eres un trabajador de mantenimiento. No tienes las calificaciones para una posición así. Aparentemente, la señora Herrero no está de acuerdo. Parecía valorar la perspicacia analítica sobre las credenciales tradicionales. El ascensor llegó al piso de Marcos, y mientras las puertas se abrían, se volteó para enfrentar a Piedra Negra una última vez. Me dijo que no valía nada, señor Piedra Negra. Quería agradecerle por eso. ¿Agradecerme? Sí. Sus palabras me obligaron a decidir si iba a aceptar su juicio o probarlo equivocado. Hoy comienzo a probarlo equivocado. Mientras Marcos salía del ascensor, escuchó a Piedra Negra gritarle, pero las puertas ya se estaban cerrando. Esa tarde Marcos limpió su casillero, se despidió de Carlos y el otro personal de conserjería que se había vuelto sus amigos, y salió de Mediterráneo Financiero para siempre. Su primer día en Herrero Capital fue abrumador de la mejor manera. Le asignaron un escritorio en el piso 42 con vista al Manzanares, le dieron acceso a bases de datos de investigación por valor de millones de euros, y lo presentaron a colegas que lo trataron como igual en lugar de como un proveedor de servicios invisible. Dentro de 3 meses, el análisis de semiconductores de Marcos había generado retornos del 15% para los clientes de la firma, ganándole reconocimiento como uno de los analistas junior más prometedores de Herrero Capital. Dentro de 6 meses, estaba gestionando porciones de portafolios de clientes importantes. Dentro de un año, estaba ganando más dinero de lo que jamás había imaginado posible. Pero el éxito trajo desafíos inesperados. Las largas horas y la presión intensa de inversiones de alto riesgo comenzaron a consumir su vida. Se mudó a un apartamento de lujo en Madrid, compró trajes caros y relojes, y se encontró rodeado de los adornos del éxito. Sin embargo, algo se sentía mal. Las conversaciones en la sala de descanso de Herrero Capital no eran tan diferentes de las de Mediterráneo, solo involucraban números más grandes. Sus colegas eran brillantes y dedicados, pero muchos parecían haber perdido contacto con el impacto humano de sus decisiones. Cuando discutían despedir miles de trabajadores para mejorar ganancias trimestrales o cerrar fábricas para impulsar precios de acciones, las conversaciones se sentían abstractas y desconectadas de consecuencias reales. Marcos comenzó a preguntarse si subir la escalera significaba convertirse en alguien que no reconocía. El joven hambriento y determinado que había estudiado informes financieros en cuartos de suministros estaba siendo reemplazado por alguien que medía el valor en rendimiento de portafolios y accesorios de diseñador. Una tarde tardía, mientras trabajaba solo en su oficina revisando objetivos de adquisición, Marcos se dio cuenta de que no había hablado con su familia en Sevilla en semanas. No había visitado su antiguo barrio. No había mantenido amistades con personas que lo conocían antes de su transformación. El éxito lo estaba aislando de las conexiones que una vez lo habían tranquilizado. La persona que lo miraba desde la ventana de su oficina se veía exitosa y confiada, pero Marcos no estaba seguro de que le gustara en quién se estaba convirtiendo. La pregunta que lo atormentaba era si lograr todo lo que había soñado valía la pena perder todo lo que había sido. 2 años después de su carrera en Herrero Capital, Marcos se había convertido en todo lo que una vez había admirado desde lejos. Su apartamento daba al retiro, su armario estaba lleno de trajes a medida, y sus recomendaciones de inversión estaban generando millones en ganancias para los clientes adinerados de la firma. Por toda medida externa, había probado que Ricardo Piedra Negra estaba catastróficamente equivocado sobre su valor y potencial. Pero el éxito había venido con un precio que no había anticipado. El joven que una vez había estudiado informes financieros mientras comía bocadillos de jamón, ahora asistía a almuerzos de 100 euros donde apenas tocaba aperitivos de 30 euros. Había ganado acceso a clubes exclusivos y círculos sociales, pero había perdido contacto con las personas y experiencias que habían moldeado su carácter. La transformación se volvió cruelmente aparente durante una presentación a clientes en diciembre.
Marcos estaba explicando su estrategia de inversión más reciente al Fideicomiso Familiar Mendoza, un grupo que gestionaba riqueza acumulada durante 4 generaciones. Mientras detallaba cómo podían aumentar retornos invirtiendo en empresas que estaban reubicando trabajos de manufactura al extranjero, algo en su presentación le pareció fundamentalmente equivocado. La belleza de este enfoque, se escuchó a sí mismo decir Marcos, es que el arbitraje laboral permite a estas empresas mantener márgenes de ganancia mientras reducen costos operacionales. Estamos viendo retornos potenciales del 12 al 15% durante los próximos 18 meses. La señora Catalina Mendoza, la matriarca anciana del fideicomiso, hizo una pregunta que tomó a Marcos desprevenido. Joven, ¿qué pasa con los trabajadores españoles cuyos empleos están siendo reubicados? Marcos se había preparado para preguntas técnicas sobre gestión de riesgo y asignación de portafolio, no consultas sobre impacto humano. Bueno, eso es desafortunado, pero las fuerzas del mercado impulsan eficiencia, y nuestra responsabilidad es maximizar retornos para nuestros inversionistas. Las palabras se sintieron extrañas en su boca, como si estuviera canalizando la filosofía de otra persona. La señora Mendoza asintió educadamente, pero su expresión sugería desaprobación más que aprecio por su sofisticación analítica. Después de la presentación, Elena llevó a Marcos aparte para una conversación privada en su oficina. Esa fue una presentación técnica excelente, comenzó, pero sentí que algo te estaba molestando durante la discusión sobre desplazamiento laboral. Marcos vaciló, inseguro de cómo articular su creciente incomodidad con las implicaciones éticas de algunas estrategias de inversión. Es solo que sigo pensando en las personas afectadas por estas decisiones. Cuando nos beneficiamos de empresas que eliminan empleos, estamos beneficiándonos de la dificultad económica de otras personas. Elena lo estudió cuidadosamente. Estás experimentando algo que le pasa a muchos analistas exitosos alrededor de tu etapa de desarrollo profesional. Estás cuestionando si el éxito financiero vale los compromisos morales requeridos para lograrlo. ¿Es eso normal? Es más que normal. Es esencial. Los analistas que no luchan con estas preguntas a menudo se convierten en el tipo de personas que ven a los seres humanos como variables económicas, en lugar de individuos con familias y sueños. Esa tarde, Marcos se encontró caminando por su antiguo barrio en Vallecas por primera vez en meses. La tienda donde había comprado café cada mañana, la estación de metro donde había estudiado informes financieros durante su viaje, el pequeño edificio de apartamentos donde había vivido de sueldo en sueldo, todo se veía más pequeño y más deteriorado de lo que recordaba, pero también de alguna manera más real que el mundo pulido que ahora habitaba. Su antigua vecina, la señora Rodríguez, lo vio desde su ventana y lo invitó a tomar café. Su diminuto apartamento era exactamente como lo recordaba, lleno de fotos familiares y el olor de comida casera. Mientras hablaban, Marcos se dio cuenta de cuánto extrañaba conversaciones que no eran sobre volatilidad del mercado y retornos de inversión. «Te ves exitoso, mijo», dijo la señora Rodríguez, notando su ropa cara y comportamiento confiado. «¿Pero te ves feliz?». La pregunta lo atormentó durante semanas. Marcos comenzó a examinar su vida con el mismo rigor analítico que aplicaba a oportunidades de inversión. Lo que descubrió fue perturbador. Había ganado seguridad financiera y reconocimiento profesional, pero había perdido conexiones con los valores y relaciones que una vez lo habían motivado. La realización se cristalizó durante un retiro de la empresa en San Sebastián. El personal senior de Herrero Capital se había reunido para un fin de semana de planeación estratégica y formación de equipos en la finca de Elena. Mientras Marcos se sentaba junto a la piscina, rodeado de colegas discutiendo sus últimas adquisiciones y compras de lujo, se sintió profundamente desconectado de las conversaciones y las personas que las tenían. Durante un descanso en las reuniones, Marcos encontró a Elena sola en su terraza, mirando al océano. «Pareces preocupado últimamente», observó.
¿Quieres hablar sobre lo que te molesta? Marcos eligió sus palabras cuidadosamente. Estoy agradecido por todo lo que me has dado, la oportunidad, la mentoría, el éxito financiero, pero estoy luchando con si me estoy convirtiendo en alguien que no me gusta en el proceso. Elena sonrió con comprensión. Pasé por algo similar unos 10 años después de empezar mi carrera. Había logrado todo lo que pensé que quería, pero me sentía vacía y desconectada de mis motivaciones originales. ¿Cómo lo resolviste? Recordando por qué entré a este negocio en primer lugar. No era solo para ganar dinero. Era para probar que la inteligencia y el trabajo duro podían superar el prejuicio y las oportunidades limitadas. Una vez que me reconecté con esa misión, encontré maneras de usar el éxito como una plataforma para crear cambio positivo en lugar de solo acumular riqueza. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Marcos zumbando con un mensaje urgente. Uno de sus antiguos colegas de Mediterráneo Financiero le estaba escribiendo con noticias perturbadoras. Ricardo Piedranegra estaba siendo investigado por la CNMV por tráfico de información privilegiada y había sido silenciosamente pedido que renunciara de la firma. La ironía era profunda. El hombre que había declarado a Marcos inútil basándose en sus antecedentes y posición, estaba siendo expuesto como alguien que había comprometido su ética e integridad para ganancia financiera. Mientras tanto, Marcos había construido su éxito en análisis honesto y experiencia legítima, pero estaba cuestionando si estaba perdiendo su alma en el proceso. Mientras Marcos manejaba de vuelta a Madrid ese domingo por la tarde, tomó una decisión que definiría la siguiente fase de su carrera y su vida. El éxito no se trataba solo de probar que Ricardo Piedranegra estaba equivocado, se trataba de convertirse en alguien digno de las oportunidades que le habían dado. El desafío no era solo subir más alto, sino asegurar que permaneciera conectado con los valores y personas que lo habían moldeado en el camino. El juicio que enfrentaba no era con su antiguo jefe o críticos externos, sino con la persona en la que se estaba convirtiendo y la persona que quería seguir siendo. Las noticias de la caída de Ricardo Piedranegra se extendieron por el distrito financiero de Madrid como un incendio. Fraude de valores, tráfico de información privilegiada y obstrucción de la justicia. Los cargos pintaban la imagen de un hombre cuya arrogancia había llevado a corrupción sistemática. Mientras Marcos leía los titulares sobre su café matutino, no sintió satisfacción en la destrucción de su antiguo torturador, solo un recordatorio aleccionador de cómo el éxito sin integridad finalmente lleva al fracaso. Elena había tenido razón sobre la importancia de reconectarse con sus motivaciones originales. Pero Marcos se dio cuenta de que probar que Piedranegra estaba equivocado no era suficiente. Necesitaba probarse algo a sí mismo sobre quién podría convertirse cuando el éxito se emparejaba con propósito. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Durante una reunión de socios en Herrero Capital, Elena anunció que la firma había sido contactada por el Fondo de Pensiones Municipal de Valencia, que gestionaba ahorros de jubilación para miles de trabajadores de la ciudad, incluyendo maestros, bomberos y policías. El fondo buscaba servicios de gestión de inversiones para su portafolio de 3.000 millones de euros. No es nuestro perfil típico de cliente, explicó Elena. La estructura de honorarios es más baja de lo que normalmente aceptamos, y el escrutinio político es intenso, pero es una oportunidad de tener impacto significativo en la seguridad financiera de familias trabajadoras. La mente de Marcos inmediatamente fue a su padre, un trabajador de astillero retirado, cuya pensión había sido diezmada durante la crisis económica. Pensó en la señora Rodríguez y innumerables otras personas cuya seguridad de jubilación dependía de la gestión competente de fondos como este. «Me gustaría liderar este compromiso», dijo Marcos, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. La sala se quedó en silencio. Gestionar un fondo de pensiones municipal era considerado menos prestigioso que manejar riqueza privada, y los márgenes de ganancia eran significativamente menores. «¿Estás seguro?», preguntó Elena.
Esto sería un compromiso importante y podría ralentizar tu progresión a roles senior gestionando clientes de mayor valor. Estoy seguro, este es exactamente el tipo de trabajo que me importa. Durante los siguientes 6 meses, Marcos se lanzó al proyecto de pensiones de Valencia con la misma intensidad que una vez había traído al estudiar informes financieros en cuartos de suministros. Pero ahora su motivación era diferente. En lugar de tratar de probar su valor a escépticos, estaba trabajando para asegurar los sueños de jubilación de personas cuyos trasfondos reflejaban el suyo propio. El trabajo era complejo y políticamente sensible. La situación financiera de Valencia permanecía precaria, y cada decisión de inversión enfrentaba escrutinio de miembros del Consejo Municipal, representantes sindicales y medios locales. Marcos tenía que equilibrar la necesidad de retornos estables con la realidad política de que inversiones controvertidas podrían minar la confianza pública en el fondo. Su gran avance vino cuando identificó una estrategia de portafolio enfocada en inversiones de infraestructura que generarían retornos constantes mientras creaban empleos en Valencia y otras ciudades mediterráneas. En lugar de beneficiarse de empresas que eliminaban empleos españoles, Marcos estructuró inversiones que revitalizaban comunidades mientras proporcionaban retornos seguros a los beneficiarios del fondo de pensiones. La estrategia era poco convencional pero brillante. Al invertir fondos de pensiones en proyectos que reconstruían la infraestructura de España, Marcos creó un ciclo virtuoso donde los ahorros de jubilación de trabajadores ayudaban a financiar proyectos que creaban empleos para sus hijos y nietos. Elena quedó impresionada. Pero más importante, los resultados hablaron por sí solos. Después de 12 meses bajo la gestión de Marcos, el Fondo de Pensiones de Valencia había generado retornos que superaron expectativas mientras mantenía el tipo de perfil de inversión ética que permitía a los gestores del fondo dormir tranquilos por las noches. El éxito atrajo atención de otros fondos municipales, sindicatos laborales e inversionistas socialmente conscientes. Dentro de 2 años, Marcos había construido una práctica especializada dentro de Herrero Capital, enfocada en inversión responsable para fondos de jubilación de clase trabajadora y planes de pensiones sindicales. El trabajo era personalmente satisfactorio, de maneras que la gestión tradicional de riqueza nunca había sido. Cuando Marcos recibió cartas de maestros jubilados agradeciéndole por proteger su seguridad de pensión, o se reunió con representantes sindicales cuyos miembros estaban construyendo proyectos de infraestructura financiados por inversiones de pensiones, se sintió conectado con algo más grande que números de rendimiento trimestral. Pero el momento más significativo vino durante una visita de regreso a Sevilla para una reunión de la Junta del Fondo de Pensiones. Marcos había arreglado encontrarse con su padre para cenar en el mismo restaurante donde habían compartido innumerables comidas durante su infancia. Su padre, Roberto Rodríguez, estudió a su hijo con la atención cuidadosa de alguien que había visto a Marcos transformarse de un joven luchador a un profesional confiado. «Te ves diferente», observó. «No solo exitoso, satisfecho. ¿Qué quieres decir? Cuando primero conseguiste ese trabajo elegante en Madrid, te veías exitoso pero estresado, como si estuvieras tratando de probar algo a gente que no importaba. Ahora pareces que estás trabajando en algo que te importa a ti». Marcos se dio cuenta de que su padre tenía razón. La determinación enojada que lo había impulsado a probar que Piedra Negra estaba equivocado había sido reemplazada por una satisfacción más silenciosa que venía de alinear su trabajo con sus valores. «Estoy gestionando el fondo de pensiones de la ciudad ahora», explicó Marcos. «El mismo fondo que paga tus beneficios de jubilación». La expresión de Roberto Rodríguez se puso seria. «¿Entonces tú eres el que se asegura de que pueda mantener mi casa y comprar mis medicamentos?» «Soy parte del equipo, sí». «Entonces estás haciendo algo que importa. Eso vale más que todos los trajes elegantes y apartamentos caros del mundo». 6 meses después, Marcos recibió una llamada telefónica inesperada.
La secretaria de Elena le informó que alguien de Mediterráneo Financiero estaba solicitando una reunión. Marcos asumió que era relacionado con negocios, pero se sorprendió al saber que quien llamaba era Jaime Morales, el nuevo CEO de Mediterráneo, que había sido traído para limpiar la reputación de la firma después del escándalo de Piedra Negra. Morales quería ofrecer a Marcos una posición como director de servicios institucionales, supervisando la gestión de fondos de pensiones y dotaciones de la firma. El salario era enorme, el prestigio considerable, y la oficina sería la suite esquinera que una vez había pertenecido a Ricardo Piedra Negra. «Aprecio la oferta», le dijo Marcos a Morales durante su reunión en Mediterráneo. «Pero no estoy interesado en regresar. Mire, puedo preguntar por qué. El paquete de compensación es sustancialmente más alto que lo que estás ganando en Herrero Capital». Marcos miró alrededor de las oficinas de Mediterráneo, recordando al joven que una vez había fregado estos pisos y soñado con pertenecer a estas conversaciones. El vestíbulo de mármol aún brillaba, los trajes caros aún comandaban respeto, y la atmósfera aún irradiaba el tipo de poder institucional que una vez lo había intimidado. «Porque aprendí algo importante sobre el valor», respondió Marcos. «No se mide por salario o tamaño de oficina. Se mide por el impacto que tienes en las vidas de las personas y si puedes mirarte en el espejo con respeto». Morales parecía genuinamente desconcertado. «Pero esto sería un tremendo avance en tu carrera. Estarías gestionando cientos de miles de millones en activos». «Ya estoy gestionando activos que me importan. Fondos de pensiones para maestros, bomberos y trabajadores de cuello azul, cuya seguridad de jubilación depende de gestión competente y ética. Eso es más valioso para mí que prestigio o compensación». Mientras Marcos salía del edificio Mediterráneo, por lo que sabía sería la última vez, pasó por el cuarto de suministros donde una vez se había escondido para estudiar informes financieros. El espacio se veía más pequeño de lo que recordaba, pero había sido el lugar de nacimiento de su transformación, no solo de conserje a analista, sino de alguien que se definía por las opiniones de otros a alguien que entendía su propio valor. Esa tarde, Marcos llamó a Carlos, su antiguo colega del personal de conserjería, que desde entonces había comenzado su propio negocio de limpieza. «Hermano, ¿recuerdas cuando ese ejecutivo me humilló frente a todos? ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Alguna vez te agradecí por lo que pasó ese día?» Carlos estaba confundido. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por forzarme a decidir en quién me iba a convertir. Si Piedra Negra hubiera sido amable conmigo, podría haberme quedado cómodo y nunca haberme empujado a lograr lo que era capaz de hacer. Su crueldad se convirtió en el catalizador para mi crecimiento. ¿Entonces le estás agradecido? Marcos consideró la pregunta cuidadosamente. «No le agradezco a él, pero agradezco lo que descubrí sobre mí mismo por causa de él. Me dijo que no valía nada, pero lo que aprendí fue que el valor no es algo que otras personas pueden dar o quitar. Es algo que tienes que definir para ti mismo a través de tus acciones y elecciones». 3 años después, Marcos Rodríguez fue presentado en la portada de la revista Planificación Financiera como uno de los gestores de fondos de pensiones más innovadores de la industria. El artículo destacó su éxito en generar retornos estables para fondos de jubilación de clase trabajadora mientras invertía en proyectos que creaban empleos y reconstruían comunidades españolas. Pero lo que significó más para Marcos que el reconocimiento profesional fue una carta que recibió de una maestra jubilada de Valencia llamada Margarita Williams. Escribió: «Por causa de su gestión cuidadosa de nuestro fondo de pensiones, pude ayudar a mi nieta a pagar la universidad. Está estudiando para convertirse en maestra, igual que yo. Gracias por hacer posibles sus sueños». Marcos guardó la carta en el cajón de su escritorio, junto a su libreta original gastada de sus días de conserje. Ambas le recordaban el viaje desde la falta de valor al valor, no como lo definían otros, sino como lo había creado por sus propias elecciones y acciones. El joven que una vez había limpiado la oficina de Ricardo Piedra Negra había efectivamente probado que su antiguo jefe estaba equivocado. Pero más importante,
Se había probado algo a sí mismo, que el verdadero éxito no se trataba de subir más alto que aquellos que dudaban de ti, sino de convertirse en alguien digno de las oportunidades que te habían dado y usar esas oportunidades para levantar a otros en el camino. Las palabras de Ricardo Piedranegra, no vales nada, efectivamente habían tomado algo de Marcos. Habían tomado su aceptación de las definiciones de otras personas sobre su valor. Al perder esa aceptación, Marcos había encontrado algo infinitamente más valioso: el conocimiento de que el valor no se hereda, no se otorga, ni se concede por instituciones o individuos. Se gana a través de la integridad, se demuestra a través del servicio, y se mide por el impacto positivo que tienes en el mundo a tu alrededor. El dinero le había dado a Marcos todo lo que pensó que quería: seguridad, respeto y prueba de sus capacidades. Pero fue el propósito lo que le dio todo lo que realmente necesitaba: la satisfacción del trabajo que importaba, relaciones construidas sobre respeto mutuo, y la confianza silenciosa que venía de saber que había usado sus talentos para hacer mejores las vidas de otras personas. Mientras Marcos se sentaba en su oficina con vista al Manzanares, gestionando miles de millones en ahorros de jubilación para las familias trabajadoras de España, se dio cuenta de que Ricardo Piedranegra había estado equivocado sobre casi todo, pero había estado accidentalmente correcto sobre una cosa: Marcos Rodríguez no era la misma persona que había sido cuando fregaba pisos en Mediterráneo Financiero. Era infinitamente más valioso que esa persona, no por su salario o estatus, sino porque había aprendido a definir su valor por su carácter, sus contribuciones y su compromiso de usar el éxito como una plataforma para servir a otros en lugar de solo servirse a sí mismo. La pregunta que lo había atormentado, si el dinero le había costado su alma, finalmente tenía una respuesta. El dinero en sí era moralmente neutral. Lo que importaba era cómo lo ganabas, qué hacías con él, y si permanecías conectado con los valores y personas que te habían moldeado en el camino. Marcos Rodríguez había mantenido su alma, pero más importante, había descubierto que el verdadero valor era algo que ningún jefe podía burlarse y ninguna cantidad de dinero podía comprar. Era algo que construías día a día, elección tras elección, a través del tipo de persona que decidías convertirte y el tipo de impacto que elegías tener en el mundo a tu alrededor. Y ahí lo tienes: el increíble viaje de Marcos Rodríguez de conserje a exitoso gestor de inversiones, probando que nuestro valor no está determinado por las opiniones de otros, sino por nuestras propias acciones e integridad. Si esta historia te inspiró, por favor presiona ese botón de suscribirse, porque compartimos historias increíbles de transformación de la vida real cada semana. Deja un comentario contándonos sobre una vez cuando alguien te subestimó. ¿Cómo les probaste que estaban equivocados? Y no olvides presionar el botón de me gusta para ayudar a otros a descubrir la poderosa historia de Marcos. ¿Qué habrías hecho en la situación de Marcos? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y recuerda, tu trasfondo no determina tu destino, tu determinación sí lo hace.